ahí. Voy a ver si no ves nada toda la sarita. Voy a ver si no ves nada toda la sarita. La quinceañera. Claro que sí. Disfrute, mami. Hola, María. Nosotros nos vamos con María. Ajá. Este es el otro lado, mi amor. María, vas a caber por pillar, o todo porque la María. Ahí todo porque la gente. ¿Eso podría qué, señor? Súbanse ahí, Dani, es que ya es tarde. No van a llegar a tiempo con la misa. Que lo hice la caña, tú qué fácil. Ahí, vamos. Caña. Dale la tía tú Claudia. ¿Alguna palabra ahí, tía? ¿Cómo se siente con esos 65 años de edad? ¿Cuál es el secreto de lucir joven? No preocuparse, ser feliz, vivir la vida. Así de simple. Así mismo, mijo. Ajá. Me siento feliz hoy, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Por estos 65 años de edad. Gracias, Padre Santísimo. ¿Qué le dice a sus invitados que ya están listos hoy para estar? Gracias por acompañarme. Que me siento feliz. Coco Chanel Miranda, mi hermosa princesa. Ay, gracias. ¿Qué le dice a Coco Chanel Miranda? Hoy día por motivo que desde Menépolis iba a estar aquí, pero lamentablemente por su salud no pudo. Okay. Pero está conmigo, yo sé que está conmigo. Ya estamos en la iglesia católica, Nuestra Señora del Rosario, hemos bajado. Bueno, vamos a ir con los acompañantes. Prepárense para hoy día, esto va a estar fuerte. Mauri Filming TV. Nos vamos para iglesia Nuestra Señora de Rosario. No podemos, ya empezó la misa. Vamos a hacer la entrada cuando la misa ya está. No hay gente. Bueno, pueden enviar sus muestras de alegría, sus muestras de apoyo para la señora Edelmira con sus 65 años de edad. ¿Cuál es el secreto? Ella ya lo ha dicho. Sus felicitaciones a esta plataforma, hágase valer desde este momento.
tía? ¿Cómo está? Gracias, mi amor. ¿Guten verla? Bueno, pueden hacer llegar sus felicitaciones a la señora Edelmira Martínez. Esto apenas inicia, será toda una noche, esto apenas inicia. Esto apenas inicia. Ya las personas están brindando sus felicitaciones. Juana Baltasar, estás bella nomás, muchas felicidades. En breve estaremos haciendo el ingreso y todos a felicitarle. Hemos salido desde su casa de habitación en barrio San José de Livingston, Isabel. Happy birthday, mami. I love you, Diva Sweetie. Bueno, saludos. Todos saludando en este momento. Diva Sweetie. Estamos a punto de empezar. Esto será poco tiempo. Luego de acá nos iremos para la recepción en Gimnasio Municipal de la localidad.
salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Buenas tardes a todos. tardes. Hoy estamos en esta Santa Misa dándole gracias a Dios por el don de la vida que nos concede. Pedimos al Señor que siga bendiciendo a Clara y Edelmira Morales Martínez. Hoy le da gracias al Señor por el don de la vida que le concede, por sus 65 años de vida. A las familias, seres queridos, a todos los que le aprecian. Pero es bueno ser agradecidos con Dios. Y también pedimos por los enfermos. Estamos siempre en oración por ellos, por aquellos que pasan penas y tribulaciones. Hermanos, para participar dignamente de esta Eucaristía, en un momento de silencio, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos juntos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de la vida eterna. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven para que merezcamos que con tu protección nos libres, nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Que vives y reinas con el Padre y la unidad del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Vamos a seguir escuchando la lectura de la palabra. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas la oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham: ya no se avergonzará Jacob, ya no se desnudará su rostro.
porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu encontrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Tomemos asiento, por favor. Queda su casa. Café duro. Hemos venido escuchando en estos días, desde el primer domingo de Adviento, pues al profeta Isaías, y lo seguiremos escuchando casi todo el Adviento, ¿no? Y lo que el profeta ha escrito, ha profetizado, aunque parezca imposible, pero puede ser, o pudo ser. Puede que algún día cada uno de nosotros nos levantemos y nos den la sorpresa, la noticia de que nos ganamos la lotería. Pero esto es solo si hemos jugado.
podrá darse la situación. Yo conozco una persona que decía, siempre llegaba al templo a pedirle al Señor que me gane la lotería, Señor que me gane la lotería. Y había llegado a mayor, casi como unos 65 años. Y entonces hasta que un día dice que escuchó una voz y le dijeron, pero por lo menos compra un boleto. Pedía que le diera que ganara la lotería, pero nunca compraba ningún número. Entonces, así que posibilidad puede haber, ninguna, ¿verdad? A lo mejor un día llegamos al trabajo o alguien con quien no solimos cruzar ninguna mirada, ninguna palabra, y se para a preguntarnos cómo estamos. Aquí no tenemos por qué haber hecho nada o no ser conscientes de que lo hemos hecho, pero puede que nuestra forma de actuar, de ser, de estar, pues haya provocado que la otra persona se acerque a nosotros, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que no sabemos dar una explicación a lo que ocurre. No sabemos encontrar la razón de que se den ciertas circunstancias. Podemos llamarles casualidad, pero no llegamos a explicarnos cómo ha ocurrido eso, cómo es que ocurren las cosas. Sin embargo, detrás de todo esto, debemos de saber que la mano de Dios existe y está siempre presente. A mí siempre me gusta pensar en que Dios ha puesto su mano en todas las circunstancias y situaciones que nos pasan. Que lo que parecía imposible puede llegar a ocurrir. Y nosotros muchas veces no nos damos explicaciones de lo que nos sucede. Y que Dios ponga su mano no es que uno use una varita mágica, sino que hace que las personas vayamos tomando conciencia de lo importante que es convertir nuestro corazón, que muchas veces es duro y quizá más pareciera un corazón de piedra que un corazón de carne, para con Dios y también para con los demás. Y luego esa conversión nos lleva a ser otras personas. Otras personas pensarán que ocurrió sin más, que no han hecho nada para que eso suceda, que simplemente pasó. Qué triste me parece vivir sin buscar la manera de que ocurran las cosas buenas y agradables. Entonces, por ejemplo, los agricultores se podrán sentar a esperar que la tierra diera fruto sin sembrar fruto en sí misma, solo poniéndole la semilla, o que las semillas caigan del cielo, que son transportadas por el viento. No, la buena suerte viene de hacerla surgir, de hacer que le toque la lotería jugando a ella, de encontrar sonrisas en las caras de nosotros, porque tú también las provocas, que se refleje también en la tuya. ¿Te sientas a esperar que ocurra o crees que lo imposible puede pasar si tú pones tu parte? ¿Crees que puedes hacerlo? Sin la ayuda de Dios, nada puede suceder. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nuestra hermana hoy está cumpliendo ¿cuántos años? 65. 65. ¿Tú crees que sin la mano de Dios tú hubieras podido llegar a esta edad? No, Padre, es una bendición. Es imposible. ¿Tú crees? Es una bendición y por eso estás agradecida con Dios, debido a la gracia. Porque sin la mano de Dios, nada es posible. Y todos debemos de estar agradecidos con Dios. Porque todo lo que nos ocurre es obra de Dios.
nosotros. No es porque nosotros no las podamos, o porque yo sea bueno, porque yo aquí. No. Todo depende de Dios. Y con Él debemos estar agradecidos. Hay cosas en la vida que uno no las comprende, uno no las entiende. Sin embargo, detrás está la mano de Dios. Y como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ahora no las comprenden, estas cosas ahora no las comprenden, las entenderán más tarde. Y así le pasa a uno muchas veces. Hay cosas que le suceden a uno y uno no entiende por qué. Con el tiempo, si uno es capaz de ir analizando su vida, se va dando cuenta de que hay cosas de que Dios ha querido que así sea. No es uno el que ha querido. Cuando somos pequeños, creemos que nuestros padres son mágicos, tienen sus superpoderes, consiguen todo lo que necesitamos o queremos. A medida que vamos creciendo, pues nos vamos dando cuenta de que esos superpoderes que tienen, que según nosotros ellos tienen, también se nos van dando a nosotros. Que nuestra mirada las ha convertido en personas con magia. Si nos preguntan si confiamos en ellos, si creemos en ellos, nuestra respuesta es rápida y contundente, sí. Díganme ustedes, los adultos, ¿ustedes creían en Santa Claus? ¿Sí o no? Y todavía los niños siguen creyendo en Santa Claus. Brita. ¿Y quién es el que les da el regalo? Ellos, nuestros mismos papás eran los que nos llevan el regalo ahí, de alguna manera lo colocan. Y los niños siguen creyendo. Que el papá intercedió, escríbele tu carta y se la vamos a mandar a Santa Claus. Y el niño escribía su carta. Y el papá era el superpoderoso que hacía llegar esa carta a Santa Claus. Pero así como esa fe que tienen los niños, esa fe también deberíamos tener nosotros con Dios. Una fe inocente. Pero nosotros no es una fe inocente a Dios, sino es una fe profunda, que Él es el que puede todo. Él es el garante de todo. Qué pena que vayamos perdiendo la confianza en los demás a medida que vamos nosotros creciendo. Y esa confianza se va convirtiendo de duda, se nos va volviendo borrosa, y a veces la mente y el corazón nos juzgan malas pasadas y nos alejamos de esas personas que han sido referentes en nuestra niñez. Hoy se nos vuelve a plantear la pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Es lo que le dice Jesús a estos ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? Cuando ellos le dicen: Hijo de David, compadécete de nosotros. Y al entrar Jesús a la casa, se le acercan los ciegos y Jesús les pregunta: ¿creen que puedo yo hacerlo? Y ellos, con una fe firme, como la de esos niños que creen en Santa Claus, le dice: Señor, sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga lo que ustedes conforme su fe creen. Nuestra fe debe ser así, ciega también, para creer en el Dios de la vida. Hoy se nos vuelve a plantear la pregunta, entonces, ¿crees que puedo hacer? Y hoy nos preguntan si nuestra confianza nos permite mirar con unos ojos limpios, con una mirada verdadera, dejando que entre esa información a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a descubrir a nosotros y a nosotros mismos, y por qué no a Dios
en esa mirada. Que sepamos descubrir a Dios que viene a nosotros. También que sepamos descubrir a Dios en los demás. Y cómo nos cuesta, Nos cuesta ser verdaderamente cristianos. Pero los años nos van enseñando muchas cosas en la vida. Yo pienso que los años no pasan por gusto. Nos van enseñando. Los años le van dando a uno experiencia. A veces no vemos lo evidente porque nos ciegan nuestros pensamientos. Nos encontramos con algunas gafas que llevamos puestas y vemos los colores de otra forma, porque nos empeñamos en defender nuestras ideas en vez de abrirnos a otras posibilidades. De esa manera la pregunta puede que no llegue a nosotros, porque también tenemos cerrados los oídos. Para escuchar a Dios hay que abrir los oídos, hay que abrir los ojos. Como le pasó a los ciegos estos. Pidieron a Dios, a Jesús, que les abriera los ojos. Pero también es necesario pedir que nos abra los oídos para saber escuchar a Dios. Hermana nuestra, hoy que usted le da gracias al Señor por su edad, por estos años de vida, que el Señor le siga enseñando con esta experiencia de vida, que siga apreciando a los suyos a pesar de los pesares, porque humanamente los suyos muchas veces también le defraudan y la desmoralizan. Sus hijos, sus parientes, muchas veces nos defraudan a los demás. A todos los seres humanos nos defraudan. Si nos defrauda la familia, ¿te imaginas los que no son nuestra familia? Así es la humanidad, es la realidad. Por eso el único que no falla es Jesús. La única que no falla y nos consuela en todo momento es Mamá. Ellos no nos fallan. Los demás podemos fallar. Somos humanos. Cometemos errores. Somos pecadores. Nos podemos fallar. Pero a pesar de eso, son imagen de Dios. O sobre todo eso, son imagen de Dios. Y hay que quererlos y hay que amar. ¿Sí? Así que ánimo a todos. El Señor nos quiere y nos ama, a pesar de lo que somos. Pero el Señor nos ama y nos quiere. Nos ponemos de pie y vamos a dirigir nuestra oración a Dios Padre. A cada invocación decimos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia preparó la desobediencia de Adán, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra hermana que hoy le da gracias a Dios por su vida, Adriana, para que la siga bendiciendo, la siga amando, la siga cuidando, la siga protegiendo, y que Mamá María siempre la cuide con su manto protector. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre bueno, las súplicas de
de tus hijos que hemos dirigido. Concede a cada quien lo que más necesita según sea tu santa voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibirán que wapurene wedebese kuwapunguye luma imafene kukiro selila meyine kumalikilis. Te presentamos que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en qué apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Por eso te pedimos que santifiques esto con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptar el pan y dándote gracias preparó y oyó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todo de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunimos con el Papa León XIV, con nuestro obispo Miguel Ángel Martínez y todos los demás obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu luz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a tu Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de Jesús, decimos ahora juntos: Cuando llegue el cielo, y llego a la tierra, si la baruena vos, a tu alema, pues el que ya hubo, que es la de tu maciere. Rubo buena fuego, un puñeto, la sangre, pero tu me guardara, pero tu amaña, mira, papá, luego tu hijo de beneficio, dice tal papá, y de su marido. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Mani, alueni, mani, sumbaku, mani, wei, lo abusunga,
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta Eucaristía. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida. Que estén preparados para recibir la comunión, hacer 2 filas en el centro, y los demás que puedan participar, pues tomen asiento en su oración, y luego viene la oración de comunión espiritual.
Invita a nuestros hermanos que por algún motivo no han podido comulgar, para que puestos de rodillas hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las cosas del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a hacer primero la oración a la Virgen. Estamos en la novena de la Inmaculada, también en la novena de la Cristo de América, nuestra Virgen de Guadalupe. Entonces pedimos a nuestra Madre que interceda por nuestra hermana Clara, para que de la mano de María pueda continuar su vida. Quedamos juntos. Dios te salve María, bendita eres, María, fuerte como Dios te paga su vida, Dios te viene Madre de Jesús. María, tú, lucho con Dios, y bajo bajo, y en el trigo, no María de joven, y cara. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que yo me ha prometido, que va a buscar más mucho guay y cara. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Permanezca paz. Vamos a pedir a la compañera que pase al frente. Vamos a derramar el agua bendita para pedirle al Señor que siga derramando sus bendiciones en su vida, en su familia y todo lo demás que ella desea para bien de su vida. Que el Señor le siga dando lo que más ella desea, siempre y cuando le lleve a ese camino de cada día a la vida eterna. Que Dios Padre Todopoderoso, que con su palabra santifica todas las cosas, se digne hoy derramar tus santas bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre tus seres queridos y aquellos que hoy te agasajan en tu vida. Que nuestra Madre, la Virgen María, siga cuidando y protegiendo en todo momento tu camino en este peregrinaje de esta tierra. Por Jesucristo nuestro Señor.
dialogante y siempre con cuidado. Gracias, Padre. Solo, antes de todo, les quiero pedir un favorcito así grande. Donde hagan la fiesta y todo, procuremos siempre con la basura dejarla en su lugar. Así mismo. Porque mira, ay, me dio pesada ver ahorita las fiestas que acaban de pasar. Mira, cómo dejaron de pasar. Eso da tristeza. Yo digo que si todos colaboramos, depositando la basura en su lugar, yo te digo que vivimos felices. El aseo es muy importante. La limpieza es importante. Los seres humanos demostramos que es nuestro buen vivir también desde aquí. Muchas gracias. La lectura de dialogante hoy, pasen bien. Buenas noches.